Marco Antonio Cardoso, háblame sobre Inge. el ensayo de Stuttgart. ¿Se escucha, Inge? Sí. Sobre el ensayo de Stuttgart, trata sobre una viga que realiza varios ensayos para saber la ruptura, las fallas de la viga, y también da a entender diferentes tipos de ruptura que existen en la viga. Son 5 tipos de ruptura. Y también hay aparte de los tipos de ruptura, hay los estados, estado 1, estado 2, estado 3, de cómo se comporta la viga, poniéndole diferentes cargas. Y también cuando no tiene sección, armadura en el eje, armadura de tracción, que el acero, en el estado 1, y cuando tiene armadura en el estado 2, y cuando aumenta carga para el estado 3, para que la falla sea, el ensayo sea de ruptura de la viga. Esos tres tipos de estados, y los 5, esos tres tipos de estados y los 5 estados de ruptura. ¿Está bien? Omar Condori. Sí, ingeniero. Háblame sobre el ensayo el tipo de ruptura tipo A del ensayo de Stuttgart. Del tipo A. Ya es una ruptura que ocurre en la pieza donde están las solicitaciones máximas. Esta ruptura ocurre por compresión. ¿Cómo comienza la fisuración? ¿Cómo va avanzando? ¿Y cómo llega a la ruptura? Bueno, en sí sería por la sección más comprimida, iría rebajando su sección transversal hasta llegar a la falla. Esto va a depender de si es una viga muy peraltada o una viga chata. Si es una viga muy peraltada, daría sus indicios de ruptura. En cambio, una viga chata tendría una ruptura brusca. ¿Está bien? González Altamirano, continúa lo que tu compañero estaba explicando. ¿Qué le falta? ¿Qué quieres complementarlo? Hola, hola, Altamirano, no te escucho. Estaba con el micrófono apagado. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Sobre continuando sobre las vigas peraltas y las vigas superarmadas, que las vigas peraltas son las más económicas porque tienen menos refuerzo de acero, además de que tienen la capacidad de advertirnos cuando va a suceder la falla. Eso no pasa con las vigas superarmadas, que tienen un menor canto, pero tienen mayor refuerzo de acero, y su falla es más frágil, falla al instante porque no llega a ese punto de fluencia, si no me equivoco, en el diagrama de esfuerzo de formación. Eso puedo complementar, ingeniero. Comparando ambos tipos de ruptura, ¿cuál escogerías vos para tu pieza? La viga peralta, la que es la falla dúctil, porque ¿Por tiene qué? la capacidad.
tiene la capacidad de avisarme que va a suceder la falla. Tiene la capacidad De avisarme que va a suceder la falla. ¿Qué más? ¿Solo eso? Aparte que es más económica. Más económico. Ya, está bien. Nos quedamos por aquí, avanzaremos un poquito. Bueno, terminamos en la clase pasada el ensayo de Stuttgart. Les he mostrado también los tipos de lectura, la importancia de que cómo mi pieza trabaja, habiendo un equilibrio, tanto sea, les he mostrado dos figuras, uno para el momento flector positivo, otra para el negativo. Ambos casos, decimos que mi pieza está en equilibrio cuando el momento resistente es mayor o igual al momento que está actuando en la pieza. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto en la clase pasada, pero hemos usado una serie de simbología, es la simbología internacional, que la vamos a seguir siempre, ¿ya? De esa simbología internacional les voy a dar a ustedes, les vamos a explicar qué significa no importa, lo sacaremos de aquí. Veamos, tenemos una pieza de una sección transversal en cualquier lugar de cualquier pieza, ya sea una viga o una columna. Tenemos el ancho de la pieza, que lo llamamos de BW, el alto de la pieza de H. Tenemos dos armaduras, una armadura en la parte superior, otra en la parte inferior. Una más solicitada, una menos solicitada. Les voy dictando. Bueno, les explicaré lo que tengo y después les voy dictando, ¿ya? Una armadura menos solicitada, otra más solicitada. Tengo la distancia del centro de gravedad de la armadura al borde más traccionado. Tengo la distancia del centro de gravedad de la armadura menos solicitada al borde comprimido o menos solicitado. Tengo una altura útil, que es la diferencia entre H
menos la distancia del centro de gravedad de la armadura hasta el borde más traccionado. Tengo una deformación de mis piezas debido a la solicitación en cualquier momento que actúe la solicitación. Tengo una deformación en la parte comprimida de mi pieza de hormigón. Tengo una deformación traccionada en la parte más solicitada tracción del hormigón. Uniendo estos dos puntos, tengo un diagrama de deformación. En su centro de gravedad de la armadura, yo puedo llevar a ese diagrama y determinar cuál es la deformación que está teniendo mi acero en esta sección. De igual manera, en la parte inferior, en el centro de gravedad de esta armadura, lo llevo al diagrama de deformación y determino la deformación que está sufriendo mi acero en esta sección. Tengo del borde más comprimido del hormigón, tengo una distancia que me define la posición de mi eje neutro. Consecuencia de estas solicitaciones que tenemos aquí que han provocado esta deformación, yo tengo los esfuerzos correspondientes. Yo tengo aquí la altura de mi sección. Si está comprimida, lo dibujo del lado derecho. ¿Cuál es el esfuerzo resistente que yo tengo desde el centro desde el eje neutro de mi pieza hasta el borde más comprimido? Tengo un diagrama de compresión de resistencia. En el caso del hormigón armado, es de resistencia del hormigón. De ese diagrama, observen que todo es coherente. Este diagrama termina donde está mi eje neutro. En la parte inicial yo tengo una parábola de segundo grado y tengo una parte recta, formando un diagrama rectangular. Toda esta forma, nosotros vimos el porqué en el primer semestre. Las resultantes de este diagrama de compresión, yo tengo una fuerza D que está en su centro de gravedad de este diagrama. En la parte de tracción, donde está mi acero, yo tengo la fuerza resistente del acero para toda esta armadura que yo tengo, que está aquí. Con estas dos cargas que forman un binario resistente, lo que resiste el hormigón, lo que resiste el acero, yo tengo la distancia entre ellas, que es un brazo mecánico que lo llamo de Z minúsculo. Este binario, por su brazo mecánico, me da un momento resistente, que es igual lo que resiste el acero por el brazo mecánico, que es igual a lo que resiste el hormigón por su brazo mecánico. Si este momento resistente es mayor o igual al momento que está actuando por todas las cargas que estaría actuando aquí, debido al momento flector, debido a las cargas, que ustedes saben determinarlo, uso mi coeficiente de seguridad. Si esta condición es respetada, decimos que mi pieza está trabajando con seguridad. Les iré dictando esta simbología, por favor. BW es el ancho de la pieza. H es la altura total de la pieza. AS1 es la armadura más solicitada a tracción.
La armadura AS2 es la armadura menos solicitada. D sub 1 es la distancia del centro de gravedad de la armadura más solicitada a la fase externa de la pieza más solicitada. ¿Se acuerdan ustedes a qué corresponde D sub 1? Ya explicamos nosotros en la clase, en semestre pasado. Recordemos, por favor, ¿qué es D sub 1? Quiero escucharles. D sub 1. El canto útil, ingeniero. No, mire, D sub 1 es este pedacito aquí. El El recubrimiento. canto útil es este aquí. Hola, hola. Recubrimiento de la armadura, Inge. No es solo recubrimiento. Mecánico. Es la distancia del centro de gravedad de la armadura al borde más solicitado. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hicimos un cálculo de centro de gravedad? Dentro de esta distancia está el recubrimiento. O sea, si nosotros analizamos esto, es muy importante que ustedes lo entiendan para que no tengan dudas en la hora que estén diseñando. Imaginemos que esta es una pieza cualquiera, ¿ya? Esta es su altura total de mi pieza. Y yo tengo aquí mi armadura. En este caso, ¿quién es el D sub 1? Es la distancia del centro de gravedad de esa armadura hasta el borde más solicitado, más traccionado. ¿Quién es el recubrimiento? El recubrimiento es este pedacito de aquí, después de la barra hasta la fase externa. Este pedacito aquí es mi recubrimiento, realmente lo que va a recubrir a la armadura. Pero ¿quién es el D sub 1? Es después del recubrimiento, la distancia al centro de gravedad de la armadura. Si yo tengo varias barras, ya vimos nosotros, me estoy inventando, si yo tengo varias barras, entonces, ¿quién es mi D sub 1? La distancia del centro de gravedad. La distancia del centro de gravedad. Digamos que mi centro de gravedad esté por aquí. 3, va a estar en el medio. Mi centro de gravedad está aquí. ¿Quién es mi D sub 1? Mi D sub 1 va a ser esta mi distancia aquí. ¿Me dejo entender? Hola, hola. ¿Hay alguna duda? Ingeniero, si tenemos armaduras que van a ir en las filas superiores, en la parte que va a estar a compresión, ¿igual se las considera? Igual considero, pero la parte de arriba. Ojo, este grupo de armadura, perdón, este grupo de armadura me va a dar un recubrimiento. Si yo tengo mi pieza
con mi armadura aquí arriba, que se llama este pedacito aquí, por lo que les he mostrado. D2. D sub 1 de la armadura más solicitada. D2 de la armadura menos solicitada o superior. Ojo. Si yo tengo un momento flector negativo, o sea, mi armadura principal acompaña el D sub 1. Mi armadura, digamos así, secundaria, mi D2. Pero ustedes saben que esa armadura principal depende dónde está actuando el momento principal. Si es una viga biapoyada, ese momento principal o esta armadura principal está abajo. Esta armadura secundaria estaría arriba, si necesita. Pero si el momento flector es negativo, ¿dónde está la tracción? ¿La parte superior? En la parte superior. Entonces, el D sub 1, ¿dónde está? En la parte superior. El D sub 1 acompaña la armadura principal. Siempre, no importa dónde esté. ¿Me dejo entender? Hola, hola. Ingeniero, entonces, para saber si esa armadura principal o secundaria depende si está abajo o arriba del eje neutro. No. Ambos. Cuidado. Depende dónde está la solicitación principal. Si la solicitación principal está abajo, abajo está la armadura principal. Arriba va a estar una armadura secundaria de complementación. ¿Ya? Pero eso es abajo del eje neutro, ¿verdad? O arriba del eje neutro, Claro, dependiendo. claro. Pero si el momento flector es negativo, Va arriba. la armadura principal va arriba. Esta Ingeniero, armadura va a estar arriba. Entonces, el D sub 1 acompaña siempre la armadura principal. ¿Ya? ¿Está bien? si tengo Pues vamos. un refuerzo de acero que esté justo en medio del eje No es neutro. solamente un refuerzo. Hay veces se divide esta armadura en dos partes. Una parte más importante donde necesita y la otra complementaria en la parte de arriba. ¿Ya? Por eso les digo, en la definición lo hemos hecho clarito, de la armadura principal o más solicitada. Siempre el D sub 1 en la distancia de la armadura principal o más solicitada. Y el D2 es de la otra armadura que sobra. No importa en qué posición estén. Me he vuelto a perder. Bien, en este caso estamos mostrando una pieza con momento flector positivo. Ya, entonces la armadura principal está aquí abajo. Pero la otra armadura está en la parte superior. Entonces observo, tengo D1 y tengo D2 para cada armadura. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué dijimos? Que de todo de esta parte que vimos, lo que realmente trabaja en mi pieza es la altura D. Entonces hemos definido la altura D como siendo altura útil
que es igual a la altura H menos D sub 1. Que corresponde a la distancia del centro de gravedad de la armadura más solicitada a la fase externa de mi pieza comprimida. ¿Ya? Que es mi D. Pasamos por aquí. Epsilon C es la deformación relativa del hormigón en la fibra más comprimida. Epsilon S1 es la deformación relativa del acero de la armadura más solicitada. Epsilon S2 es la deformación relativa del acero menos solicitado. X es la distancia del borde más comprimido hasta el eje neutro. FC es el esfuerzo de compresión en el hormigón. D mayúsculo es la resultante, es la fuerza resultante de compresión del hormigón. Es la fuerza resultante de compresión del hormigón. Está en su centro de gravedad del diagrama parábola rectángulo. Z mayúsculo es la fuerza resistente del acero, es la fuerza resistente del acero en su centro de gravedad. Z minúsculo es el brazo mecánico entre las dos fuerzas que forman un binario. Ese binario me da el momento resistente de mi pieza. IMD es el momento flector de cálculo que está actuando en la pieza. De ahí que nosotros decimos, si el momento resistente es mayor que el momento actuante, mi pieza está trabajando con seguridad. Veamos si me he dejado explicar. Veamos las dudas que ustedes tienen. Hola, hola, ¿estamos bien? Bueno, estamos hablando aquí de momento flector con coeficiente de seguridad.
Es verdad que nosotros cuando vamos a hacer el diseño correspondiente, vean que he hecho el otro caso cuando tengo un momento flector negativo. La tracción está arriba y la compresión está abajo. Miren cómo está mi diagrama de compresión en la parte inferior. Es idéntico a lo que hemos visto anteriormente y le damos la vuelta. ¿Ya? Este X, por ejemplo, ustedes me lo van a corregir. Hay cosas que ustedes se van a dar cuenta que no están bien. Pueden comentar que no me enojo. Hay que corregir porque el X hemos definido nosotros como la distancia del borde más comprimido de mi pieza. ¿Dónde está la compresión aquí? En la parte inferior. Hasta la posición del eje neutro. Esto tendría que estar aquí arriba, no aquí abajo. Esto hay que corregir. ¿Me dejo entender? Hola, hola. Y miren, este diagrama es idéntico al anterior, solo que está en la parte inferior. Y mi armadura principal está en la parte inferior. ¿Ya? Bien. Entonces veamos lo que llamamos ahora nosotros de resistencia de cálculo. Ya dijimos que siempre que hablamos de cálculo, estamos usando coeficientes de seguridad para el hormigón y para el acero. Por la norma, se lo ha definido en miles de ensayos en todo el mundo, se ha llegado a un acuerdo común entre todos, cómo debe ser de una forma general, cómo debe ser el diseño. Les explico. Antiguamente cada país tenía su norma propia, cada país diseñaba y hacía las cosas como ellos hallaban que era. Con el pasar del tiempo, ya hace algunos años, se ha comenzado a uniformizar las cosas. Por ejemplo, los países del norte, Estados Unidos, Inglaterra y otros países, tenían una forma de trabajar, una simbología propia de ellos, la manera de usar sus coeficientes, la manera de representarlos, solo de ellos. Cuando iba para otro país, el otro país también tenía sus cosas propias de su país, diferentes del otro. El otro país también todo diferente del otro. El otro país también todo diferente del otro. Otro continente también todo diferente del otro. Entonces ha habido grandes congresos mundiales y se ha resuelto comenzar a uniformizar todo. Inclusive unidades. Antiguamente, si nosotros agarramos un plano antiguo aquí en la ciudad de Tarija, ¿quién venía a construir antiguamente? Como no había ingenieros, no había nadie que pueda construir, venían empresas extranjeras de afuera. Esas empresas extranjeras usaban la metodología de su país. Y ahí ustedes van a encontrar muchos planos en las unidades inglesas. Usan pulgada, usan libra, y en fin, toda la forma de los planos del cálculo que han hecho, memorias de cálculo, todo en unidades inglesas. En América Latina hemos trabajado nosotros con nuestras unidades más que trajo España, que era más de no unidades inglesas, sí unidades podemos llamar de latinas, que eran el metro, era el kilo. Entonces, cuando uno agarraba un libro de un país o de otro, eran completamente diferentes, no había una relación. Entonces, en esos congresos mundiales se ha resuelto comenzar a uniformizar todo, para que todos los países usen el mismo tipo de simbología, y ahí viene la simbología internacional. La simbología internacional es prácticamente las unidades de Newton, centímetro, kilonewton, megapascal,
Entonces se han comenzado a uniformizar toditas las unidades. Entonces ahora los libros internacionales ya vienen escritos en esas unidades internacionales y ya existen en todo el mundo la misma unidad que se está usando, la misma simbología, aunque cada país todavía dentro de su país usa sus cosas propias. Porque ese cambio ha sido un cambio teórico, pero en la práctica todavía las cosas continúan. Veamos en nuestro medio, ¿alguno de ustedes se ha ido a comprar fierro en alguna tienda aquí? Hola, hola. Quiero escucharles un comentario. ¿Alguien de ustedes se ha ido a comprar fierro aquí? ¿O ha acompañado a su papá, o a un primo, a un familiar, o a un amigo, no sé? Por favor, alguien me comenta qué ha ocurrido en la tienda. Ustedes van a comprar y ¿qué les dicen? ¿Qué fierro quiere? Por pulgadas, Inge. Todo está en pulgadas todavía. Todo está en pulgadas todavía. A pesar que se está haciendo el esfuerzo de cambiar, este cambio ha comenzado hace más de 30 años. Pero todavía no se ha conseguido cambiar totalmente. Pero una buena parte ya se ha conseguido. Entonces, en nuestro medio todavía va. Ustedes dicen, no, yo quiero que me venda fierro de diámetro de 6 milímetros. Él dice, no tengo, pero tengo de 1/4 de pulgada. Entonces, vean ustedes cómo las cosas todavía están arraigadas, cómo todavía no se ha conseguido cambiar todo. Ahora, por otro lado, nuestras normas también se han adaptado a eso. ¿Por qué se han adaptado? Porque aunque nosotros, no sé si ustedes se han dado cuenta en el formulario que les he dado en el primer semestre, que lo vamos a usar en el segundo también, las armaduras están en milímetros, están en pulgadas. La relación del milímetro por la pulgada no es exacta. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, una barra de acero de 1/4 de pulgada, ¿es igual a una barra de acero de 6 milímetros? No es. Hay diferencia. Hay diferencia. Una barra de 1 pulgada es igual a una barra de 25 milímetros. No, hay diferencia. Y así todas las barras. Pero se lo ha adoptado internacionalmente la dimensión en milímetros. Ahora, observen ustedes una cosa. Piensen, analicen. Una fábrica, una siderúrgica, en todos esos años, Bolivia recién tiene su primera fábrica. Se ha inaugurado hace unos 4 meses en el primer semestre en Santa Cruz. Esas fábricas antiguas, todo el proceso de laminación venía en pulgadas. El cambio que se ha hecho ha sido solamente en la nomenclatura. En la realidad no se ha cambiado los diámetros. O sea, una barra de media pulgada, por ejemplo, tiene su dimensión en pulgadas. Aunque nosotros la llamemos 12 milímetros, pero su dimensión real de ella es en pulgadas. O sea, esas fábricas, esos accesorios de laminación que son carísimos, no se los puede cambiar de la noche a la mañana. Tiene que darse un tiempo para que ellos se vayan desgastando y nueva maquinaria de laminación ya venga todo en milímetros. Eso es lo que se está haciendo. Es por eso con el mercado
tenemos, hay veces, esas dificultades. Nosotros pedimos en milímetros y nos dan en pulgadas, pero no nos hacemos problema, porque nosotros hemos hecho el cambio solamente nominal. Entonces, volvamos. Resistencia de cálculo. Consiste en que nosotros tenemos dos materiales que hacen parte del hormigón, que es el hormigón y el acero. Entonces, usamos coeficientes de seguridad para compensar ciertas deficiencias. Veamos, el hormigón armado, yo tengo la resistencia característica del hormigón. Cuando le divido por su coeficiente de seguridad del material, yo llego a la resistencia de cálculo del hormigón, a compresión. Si tengo la parte de tracción, entonces yo tengo mi FCTK, la resistencia característica a tracción del hormigón, y si le divido por el coeficiente de seguridad, que es el mismo, yo tengo la resistencia a tracción del hormigón de cálculo. Para el acero es similar. Yo tengo la resistencia característica del acero, le voy a dividir por un coeficiente de seguridad del acero. Si trabajo con el límite elástico, yo tengo mi FID. Pero nosotros vimos que con el acero yo puedo trabajar con un esfuerzo menor. Entonces sería un esfuerzo FS, que representa el acero, de cálculo, que puede tener cualquier valor. Pero también es de cálculo. Ahora bien, vamos a conversar un poquitito en relación a lo que nosotros tenemos aquí. El hormigón. ¿Cómo lo obtenemos el hormigón? Me gustaría escucharles a ustedes. Ustedes se han hecho algunos trabajos en tecnología del hormigón. Quiero escucharles cómo ustedes determinan o pueden fabricar un hormigón. Quiero escucharles. Hola, hola. Avancemos más un poquitito en una obra. Partamos de la hipótesis que yo ya tengo. Todos los planos de armadura, las dimensiones de mis piezas, ya fue todo diseñada, ya está todo representado en los planos. Entonces, ¿qué reciben ustedes en los planos? ¿Cuál es el plano principal que ustedes reciben? Hola, hola. Quiero escucharles. ¿Cuál es el plano principal? El plano estructural, que ustedes ya lo han hecho en el primer semestre. En el plano estructural dijimos que él me muestra la posición de cada pieza, las dimensiones de cada pieza.
Digamos que yo tengo esto. Me estoy adelantando un poquitito solamente para que puedan entender. Esto deberán verlo ustedes en dirección de obras. ¿Qué es esto? Hola, hola. Digamos que yo quiero construir el encofrado. Digamos que yo quiera construir una viga. Este es mi encofrado. Yo he sacado del plano estructural el tamaño de mi viga. Con ese tamaño de mi viga he hecho el tamaño que ella va a tener real, lo más exacto posible. He preparado las paredes laterales del fondo y digo que cuando yo voy a hormigonar aquí adentro, al ras de este elemento aquí, yo voy a tener mi altura de mi viga y el ancho de mi viga real. ¿Verdad? Entonces vean qué han hecho ustedes. Han tenido que construir esto. Después ustedes tienen ahora que colocar, ustedes tienen que colocar los fierros en las posiciones que realmente han previsto. Aquí está mi armadura. Ustedes van a tener que imaginarse, van a tener que idealizar cómo van a fijar estas armaduras. Tienen mi estribo, mi armadura transversal. Tienen mi armadura longitudinal. Tienen mi encofrado. Vean que ustedes han hecho aquí esa distancia de aquí hasta aquí. ¿Quién es? Hola, hola, quiero escucharles. ¿Quién es esa distancia de aquí hasta aquí? Hola. El recubrimiento, ingeniero. El de sub 1 es el recubrimiento más la mitad al centro de armadura, a la fase externa de mi pieza, ¿verdad? Todo eso yo he tenido que respetar para hacer el encofrado. Vean lo que ustedes necesitaban. El tamaño de mi pieza, el diámetro del estribo, la armadura que iba a colocar aquí adentro para saber cuánto de espacio tengo que dejar aquí, como también en las laterales. ¿Ya? Otro trabajo después del encofrado. Ahora voy a hormigonar. ¿Qué necesito? Saber la dosificación. ¿Cuánto de cemento voy a colocar? ¿Cuánto de arena voy a colocar? ¿Cuánto de grava voy a colocar? ¿Y qué variedades de grava voy a colocar ahí adentro? ¿Cuánto de agua voy a colocar? Todo eso tengo que colocar en la mezcladora. Si yo he respetado todo bien, tengo todo para que mi pieza dé cierto. En la hora de hormigonar, yo tengo que buscar realmente buenas personas que me ayuden. Generalmente las empresas ya tienen su gente especializada. Otras empresas no tienen. Si la obra es en el campo, prácticamente tengo un maestro albañil y media cuchara, no tengo más. El resto tengo que improvisar de los operarios del lugar donde voy a trabajar, que muchas veces no saben nada de hormigón.
comienzo a fabricar, al comienzo todo se respeta realmente como es. Con el pasar del tiempo, la gente se comienza a cansar en el hormigonado y comienza a reclamarle a la gente que está fabricando el hormigón. Echarle más agua, está duro. Está duro, no se puede hormigonar, no se puede vibrar. Echarle más agua. Si yo le echo más agua, ¿qué ocurre con mi hormigón? Hola, hola. Necesito escucharles. ¿Cómo? Es más poroso. Pierde su resistencia. ¿Ya? Entonces observan cómo la fiscalización es importante, cómo la gente que trabaja tiene que ser consciente. Después de eso, digamos que he hecho todo bien. Yo tengo que ir hormigonando por capas y vibrando para que el hormigón pueda penetrar bien alrededor de cada armadura. Y muchas veces, con todos los cuidados que tenemos, todavía se quedan espacios en alguna esquina, alguna cosa, sin hormigón. Algunas veces hasta la armadura está expuesta. Entonces vean ustedes tanta dificultad para tener un buen hormigón. Comenzando. Miren que ya estoy partiendo, que el diseño está hecho, los planos están hechos, todo está bien. Tengo que hacer el encofrado. Tengo que cortar, doblar, amarrar, colocar la armadura en la posición cierta. Respetarlas, hacer respetar las distancias. Tengo que inventarme métodos o comprarme pequeños espaciadores para que yo pueda hacer respetar los espacios. Tengo que escoger el material base para el hormigón. ¿De dónde voy a traer arena? ¿De qué lugar es la mejor arena? ¿De qué lugar la arena es sucia? No la puedo lavar, no sale la suciedad, no sirve esa arena. La grava. ¿Qué resistencia tiene esa grava? Esa piedra o esa grava chancada. ¿Es buena calidad? No es. Vamos a testar. ¿Sirve? No sirve. Hay que cambiar. El cemento. ¿De qué fábrica viene el cemento? Este cemento es bueno, aquel otro es mejor. ¿Cuánto tiempo tiene? Cada material, especialmente relativo al cemento, tiene una duración. ¿Está bien? ¿Está mal? Vean cuánta cosa depende de que ese hormigón sea bueno. Que mis operarios estén de buen humor, que estén con ganas de hacer las cosas bien, que han recibido su sueldo, les han dado una propina a cada uno. Todo el mundo está contento, dispuesto a trabajar bien. Entonces, fíjense, ¿cuánto va a ser mi coeficiente de seguridad aquí? Cada país tiene un coeficiente de seguridad para el hormigón. De acuerdo a la forma como trabaja, a las exigencias que tiene, a la preparación de sus operarios. Cada uno sabe lo que tiene. Entonces, cada país juega con los coeficientes de seguridad. Los países más adelantados tienen un coeficiente de seguridad más bajo. Pero las normas internacionales son genéricas. Entonces te dan un coeficiente de seguridad base y encima de ese coeficiente de seguridad base vos puedes ir aumentando o disminuyendo de acuerdo a las condiciones de trabajo de tu país, de la obra, del lugar donde se está realizando, en qué condiciones estamos haciendo. Entonces ahí viene estos coeficientes de seguridad que les quería dar. Esos valores, lo que la norma me dice, coeficientes de minoración de resistencia para los materiales. Todo esto ustedes lo tienen en el formulario de ustedes. Material, por ejemplo, yo puedo comenzar con el acero o con el hormigón, un coeficiente básico de 1,15 en el acero, de 1,50 en el hormigón.
observen esa diferencia. ¿Por qué es eso? Porque el acero es fabricado con mucho rigor. Dentro del acero hay un control de calidad muy grande, hay un laboratorio completo con ingenieros químicos, metalúrgicos, mecánicos para controlar todo dentro de la siderúrgica. Entonces, es un material que es controlado a toda hora. Entonces, su coeficiente de seguridad es bajo. Entonces, nivel de control, dice aquí, reducido, normal, intenso. Si mi control es muy reducido, este coeficiente yo debo aumentarlo. Entonces tendría que trabajar no con un 1,15, sino con 1,20. Es 1,15 más 0,05. Si es normal, ¿ya? Entonces no le aumento nada, me quedo con el básico. Pero si tengo un control intenso, es una siderúrgica de primera, todo es controlado, yo puedo reducir este coeficiente de seguridad. En vez de que sea 1,15, que es el normal, trabajo con 1,10. ¿Me he dejado entender para el acero? La misma cosa para el hormigón. Tengo un coeficiente de seguridad normal. ¿Cuánto es? 1,50. Es mayor que el acero porque han visto ustedes que paso por muchas etapas críticas y tengo que usar un coeficiente más alto para compensar todos esos errores que voy a tener. Un control normal, no aumento ni disminuyo, trabajo con él. Si tengo un control reducido, voy a aumentar mi coeficiente de seguridad de un 0,20 le voy a sumar. Entonces, 1,50 más 0,20 voy a trabajar aquí con 1,70. Al contrario, si tengo un control muy riguroso, a ese 1,50 le voy a disminuir 0,10. Voy a trabajar con 1,40. Entonces vean cómo dependiendo del lugar, dependiendo del país que estoy trabajando, de las condiciones que tengo, mi coeficiente de seguridad puede ser normal, puede ser reducido o puede ser aumentado. Veamos si me deja de entender. Hola, hola. Hola, quiero escucharles. Nos quedamos por aquí. Vamos a ver después los otros coeficientes de seguridad que tenemos todavía. Los vamos a ver a seguir. ¿Ya? Hola, quiero escucharles. ¿Está bien hasta aquí? Sí, ingeniero, se entiende. Nos vemos el martes, se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Ya, chaucito, chaucito. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Recording.